Buenos días. ¿Tardes ya? Sí, señor. Ah, bueno. No, pues estamos muy complacidos, digamos, de estar aquí. Muy honrado de tener este panel donde pues 4 personas muy relevantes del mundo de los BPOs, de la atención al cliente, donde pues básicamente en el día a día nos enfrentamos a solucionar problemas reales de cómo mejorar la atención al cliente. Nosotros, Yuri Levine, uno de los creadores de Waze, él dijo una frase que a mí me impactó mucho, decía: uno se tiene que enamorar del problema, no de la solución. Y al inicio me dio muchas vueltas ¿qué quiso decir con eso? Luego lo fui entendiendo, pero es una frase muy interesante, porque los que estamos aquí nosotros, pero también ustedes, todos estamos en un mundo, algunos muy nuevos, otros llevamos bastantes años en esto, y el problema que estamos es cómo mejoramos la atención al cliente. A eso nos dedicamos. Y si hacemos, los que llevamos muchos años en esto, pues en algún momento hacer eso era cómo cambiamos un directorio telefónico por una única línea, ¿no? Y implementamos PBX, luego dijimos, llegó el IVR, llegó el call center, llegó el contact center, llegó internet, y han llegado diferentes tecnologías, y en el mundo de la atención al cliente tal vez es uno de los mundos más dinámicos, donde la tecnología se implementa muy rápidamente y donde estamos compitiendo todos por cómo nos ganamos ese cliente, y ahorita llegan estas tecnologías que es la inteligencia artificial generativa. A veces uno dice, si uno mira un poco, la inteligencia artificial viene desde los años 70, pero ¿por qué entonces tanto? ¿Por qué ahorita estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Y claro, definitivamente tiene que ver mucho con lo que pasó el año pasado con ChatGPT, que de alguna manera todos empezamos a usarlo y decimos, oiga, esto es distinto a lo que veníamos haciendo, y en este mundo de nosotros, de la atención al cliente, adoptarla se volvió casi que una urgencia, una necesidad. Pero un poco lo que quiero aquí en el panel es cómo es inclusive ese boom tan fuerte, cómo eso se tangibiliza de verdad en el día a día, cómo nosotros hemos tomado todo esto y si nos ha servido, no nos ha servido, es ruido, es humo, es algo real, y nosotros hacemos eso. Entonces quisiera un poco empezar aquí planteando ¿cómo nos ha ido con eso? Es decir, hemos logrado a nuestro usuario final, al usuario final, mejorarle, digamos, su atención al cliente. Hemos logrado eso, hemos logrado que el usuario final, sienta eso. Y aquí pues, algún voluntario. Aquí, gracias Catalina. Hola. ¿Tú sí has aprendido? No. Si quieres. Empezamos bien. Bueno, yo pienso que sí, que el contact center tradicional se concentraba mucho en lo que era la medición de cuántas llamadas entraban, con qué niveles de servicio, cuántas se abandonaban, pero poco se pensaba en quiénes eran los que me llamaban y qué podía hacer yo para mejorar su experiencia y cómo debía yo diseñar los servicios para de verdad estar orientada a la atención y solución de sus necesidades. Digamos que, por ejemplo, nosotros desde Conecta hace aproximadamente 15 años arrancamos con todo este tema de entender más la data que me generaban todas esas plataformas y no solamente decir cuántas llamadas estaba generando, sino los usuarios que me llamaban, cómo me estaban llamando, cuánto tiempo pasaban en un IVR navegando y de pronto perdidos, qué era lo que generaba esa pérdida, por decirlo así, en el IVR y cómo tenía que yo rediseñar mejor esos IVR, y luego una vez que pasaban a un asesor, a qué situaciones se enfrentaban, cuántas veces me estaba llamando un mismo usuario, que no nos dábamos cuenta que un usuario me podía llamar hasta 20, 30 veces, mostrándome eso, una necesidad grave de tener que solucionar un requerimiento o incluso hasta un problema de fraude de alguien intentando violentar el sistema llamando tantas veces. Entonces nosotros empezamos a diseñar modelos que se concentraran más en entender el que me llamaba, cuántas veces lo hacía en un día, en un mes, por qué lo hacía, qué características de usuarios eran los que me generaban este tipo de comportamientos, para sobre eso empezar a diseñar estrategias o que me apoyaran en los mismos rediseños del IVR que se hacían convencionalmente desde lo que teóricamente creía que se debía hacer,
o desde qué tenía que hacer yo en el paso asesor para empezar a generar autoatención a otros canales, a la página web, y finalmente dejar en el asesor lo que realmente agregaba valor y cómo trasladarle a mi cliente corporativo qué era lo que tenía que cambiar en sus procesos internos para que pudiéramos agilizar o mejorar la solución en primer contacto y evitar que un usuario me tuviera que llamar 20 veces, que es de las cosas que más genera insatisfacción y creo que a todos nos pasa. O se diseñaban servicios de ven, hagamos una llámame, el cliente llama, pero espérate que eso no te lo resuelvo yo después de que contó toda esa historia, lo transfiero, pero allá también vuelven y le preguntan toda la misma información y entonces ¿para qué no lo pasábamos de una vez al servicio donde sí se le iba a diseñar? Entonces nosotros con este tipo de modelos entendemos todos esos patrones y esos comportamientos para con nuestros clientes corporativos en mesas de trabajo empezar a estudiar bien qué cambio en mis procesos o qué cambio en el diseño de mi servicio o de mis IBRs o de los códigos de actividad, o sea, cualquier cantidad de cosas que entorpecían el servicio. Entonces es una forma en que lo hemos abordado. Yo comparto, como vos decías, y el ejemplo que tú das, el uso de inteligencia artificial en esta industria es de ya hace muchos años, ¿no? Sin embargo, ahorita con el boom de inteligencia artificial generativa, pues claramente se volvió un acelerador y un catalizador en cómo podemos transformar la experiencia de los usuarios, cómo transformamos los procesos. Es indudable cómo se ha visto la aceleración en la mejora de experiencia para nuestros clientes. Y yo lo resumiría como en 3 frentes. O sea, hoy los BPOs tenemos más capacidad de entender a nuestro cliente, al usuario final, en anticiparnos a qué está esperando, en diseñar una solución más empática, tener una capacidad de darle herramientas a un asesor o si es autoservicio, ofrecer algo mucho más natural, y finalmente una capacidad de, digamos que entregar una solución, ¿sí? Entonces, si yo conozco lo que el cliente quiere, hago un diseño de experiencia empático y entrego una solución, pues evidentemente puedo prestar a mis clientes corporativos, como tú dices, pues unas capacidades de diseñar procesos centrado en el usuario final y mucho más proactivo. Entonces, ahí creo que los contact centers nos hemos fortalecido mucho y se ha visto en la realidad con los usuarios finales que utilizan este tipo de herramientas y como los ejemplos que nos da aquí Cata. Gracias. No, pues efectivamente creo que si bien ha mejorado la experiencia, indiscutiblemente yo creo que todavía nos falta mucho, tanto como BPOs como a nuestros clientes, hacer este cambio de lo que estamos en este momento viviendo, transformando y trabajando y lo que viene, porque indiscutiblemente hablamos de humanizar las inteligencias artificiales, pero lamentablemente seguimos robotizando a los humanos y tristemente cuando llamamos a una línea de atención nos seguimos encontrando con esos agentes que nos hablan mediante libreto que para mí particularmente son supremamente molestos. Entonces creo que nos falta bastante. Hemos cambiado mucho, transformado bastante. Hoy en día optimizamos muchísimo nuestros tiempos de atención, logramos responder rápidamente estas preguntas o consultas que son recurrentes y que no requieren una mayor interacción. Y efectivamente pues el cliente tiene en algunos casos, desafortunadamente todavía no en todos, una mejor experiencia. Pero definitivamente creo que todavía nos falta un poco allí y creo que es el compromiso de todos de que efectivamente sigamos trabajando en pro de realmente tener una muy buena experiencia de clientes, porque creo que todos somos clientes frustrados que alguna vez han interactuado con centros de contacto realmente fallidos. Entonces, esa es nuestra experiencia. Bueno, yo creo que una de las cosas para que empecemos a generar impacto en los clientes, un impacto positivo con la ayuda de la inteligencia artificial, es la transformación interna de la compañía como BPO y empezar a renunciar a una cantidad de procesos que se tenían anteriormente y que ahora estas nuevas capacidades nos permiten evolucionarla de una forma muy interesante para lograr los resultados y los objetivos de los clientes. Para eso, pues en el caso de nosotros de Américas, hemos iniciado desde hace ya un muy buen tiempo una transición de BPO a BTO, porque primero teníamos que transformarnos nosotros para poder empezar a entregar productos. Al entregar productos sin una planeación y sin una estructuración previa desde la compañía,
pues se encuentra uno como en la mitad de un bosque sin saber para dónde pegar, ¿sí? Y tratando de hacerlo a velocidades asombrosas porque la tecnología anda a ritmos acelerados. Entonces creo que eso fue uno de los retos iniciales, pero ya después de empezar como a focalizar, los resultados han sido muy buenos. Antes el manejo de la data era muy compleja, ahora los tiempos se reducen de una forma exponencial para poder hacer una interpretación de la data y con la interpretación de la data saber muy bien qué podemos hacer para poder entregarle algo a un cliente, entendiendo inclusive los sentimientos, identificando de pronto las tendencias o lo que desea hacer y nos lleva de pronto a ventas cruzadas, a productos adicionales que realmente nos dan buenos resultados. Nosotros ya llevamos más de 100 proyectos implementados, donde hemos automatizado muchas tareas repetitivas. Eso es uno de los temas de una ganancia grande que tiene la inteligencia artificial. Y el otro es el mejoramiento del servicio al cliente, porque se entregan respuestas oportunas y respuestas más asertivas con ayuda de copilotos. Muy interesantes las respuestas, y mira que uno, al menos cuando yo hice la pregunta, yo pensé que me iban a contar experiencias de cara al cliente final, ¿no? Es decir, con este cliente logramos, no sé, con un video hacer, no sé, usando esto, pero mira que me sorprende un poco, pero también me alegra porque mucho de lo que ustedes me cuentan es cómo preparamos atrás, digamos, o sea, no en el momento, sino cómo le hacemos la vida al cliente más fácil, pero muchas veces analizando, como tú decías, la data, cómo hago menos repetitivo cosas, cómo preparo, digamos, los sistemas para que lo atiendan de la mejor manera, y ahí la inteligencia artificial tiene unas herramientas poderosísimas, ¿no? Poderosísimas para preparar esa atención. Yo también les quería plantear otro tema, y es, hablamos y aquí lo contaba Olga un poco, ¿cómo hacemos para que no roboticemos la experiencia? O sea, el tema de la inteligencia artificial, el robot y la parte humana, ¿sí? Estamos robotizando a las personas, decías tú. ¿Cuál es la opinión de ustedes? O sea, ¿cómo esto nos puede ayudar? Porque al final los usuarios quieren que los atendamos como humanos, ¿no? No como robots. Es un reto duro, ¿no? ¿Cómo esto nos puede ayudar a que esa atención sea humana, al mismo tiempo que necesitamos ser eficientes, ¿no? Bueno, mira, ahí hay un cambio de paradigmas importante también desde la misma persona a la que se le automatizan las tareas, que es dejar como ese miedo a que un robot haga las cosas, pero también de cara a nosotros de lo que vamos a automatizar, es qué tipos de procesos voy a automatizar, hacia quién voy a dirigir la autoatención, porque la autoatención no es para todo el mundo ni para todos los procesos. Entonces a veces por esa urgencia de adoptar la tecnología se pone el chatbot y se pone unas condiciones en las que no me integran un proceso end-to-end, y lo que genero es más entorpecimiento al cliente para resolver un requerimiento, y además incremento los costos porque el cliente me busca por el chatbot, por el IVR, por el WhatsApp, y me busca por 10 canales diferentes porque salió de moda la multicanalidad, y me olvido de su verdadera necesidad. Entonces yo creo que ahí es importante, más que la tecnología, la necesidad del cliente y yo cómo la quiero abordar y dónde y qué es lo que quiero automatizar. Y vuelve lo de ahorita, yo tengo que analizar antes de correr a implementar tecnología, y yo tengo que entender muy bien la tecnología qué hace y qué no hace antes de correr a hacerlo, porque es la moda, porque creo que ahí es donde se empiezan a generar los primeros choques en la experiencia del cliente. Cuando salieron los primeros chatbots, todo el mundo quería un chatbot ya, y cuando todo el mundo empezó a usar chatbots y nosotros mismos como usuarios nos enfrentamos a los chatbots, nos empezamos a dar cuenta que queríamos todo menos hablar con un robot. Y pasó también cuando en la pandemia todos enfermos querían un humano urgente y atrás había una máquina autoatendiendo, era una experiencia muy mala, y creo que es lo que está pasando con la IA generativa. Sale, es el impacto que todo el mundo la ve, la quiere tener ya, pero no mide las consecuencias que hay detrás de implementarla mal. Y yo ponía un caso, una aerolínea en Estados Unidos corrió a montarla porque era la moda, el cliente llama, pide una política, pues pregunta por una política de reembolso por viajes de duelo, el chatbot usando ChatGPT dice que sí, que le reembolsan todo su dinero y un montón de cosas que eran mentiras, la tecnología alucinó,
Luego el cliente reclama a la empresa le dijo, no, pero es que eso fue mi chatbot, que es que usa IA generativa y ChatGPT y no sé qué. No responde, entonces el cliente demanda y bajo esa demanda le toca pagar daños y perjuicios y un montón de cosas, pero además con el agravante de que como la IA generativa era la moda y había que implementarla ya o estaba atrás, entonces esos chatbots y lo que pagaban por esos agentes virtuales estaban incluso valiendo más plata que lo que valía el asistente humano. Entonces también es que por esas ganas y esa aceleración de tener la tecnología ya me voy contra la experiencia del cliente, me voy contra los humanos, contra los agentes, paso por encima de un montón de cosas y por eso es que la tecnología no se adapta bien o no encuentro los resultados que estoy esperando. Gracias. Yo ahí me uno y hago énfasis porque quizá de los retos más relevantes para lo que tú nos mencionas están dos de los que tú mencionas, pero quiero hacer ese refuerzo. O sea, tú arrancaste con una frase muy bonita, enamórate del problema, no de la solución, y a eso va. Nosotros nos encontramos permanentemente con iniciativas que su objetivo es implementar inteligencia artificial, y ese no puede ser el objetivo del propósito. El propósito es cómo mejoro la experiencia del usuario, cómo hago una gestión de la experiencia, hago diseño centrado en el usuario. Entonces eso es algo que nos tenemos que llevar siempre en el momento de mejoramiento profesional, no olvidar al cliente. Y lo otro fundamental, y en lo que Nexa ha trabajado mucho y hace parte de su oferta de valor y en lo que hacemos mucho esfuerzo, es el manejo seguro de la data, ¿sí? Entonces, hay muchos retos técnicos, por supuesto, de procesos, de integraciones y ese tipo de cosas, pero también es fundamental crear un ambiente seguro de cómo consumo esas tecnologías, esos modelos, donde los alojo, no solamente por los aspectos de ciberseguridad, sino por los aspectos de confidencialidad y manejo de la data, ¿sí? Entonces nosotros hemos, por ejemplo, construido copilots, no ponerle ChatGPT a las personas, no, hemos construido asistentes virtuales para los asesores, para ayudar a que no sean tan acartonados, para retirar esa frustración que puede tener un asesor si no sabe qué responder o en esas tareas repetitivas, pero en un contexto seguro del manejo de la data y pues obviamente eso es un reto importante que tampoco podemos olvidar. Perfecto, Henry, no, súper parecido mi comentario al respecto. Definitivamente tenemos que enfocarnos en la solución, no solo en la inteligencia artificial, sino creo que en general en todas las soluciones que implementamos para nuestros clientes. Definitivamente no todo encaja en todo, no es posible, pero sí podemos de alguna manera en lo que no es posible implementar 100% inteligencia artificial, apoyar los procesos como tal. Indiscutiblemente en aquellas líneas donde tenemos un efecto social o un impacto social grande, como algunas de las líneas que manejamos en IQ, que son por ejemplo el ICBF o Secretaría de la Mujer con su línea púrpura, pues indiscutiblemente poner a un robot a que conteste una llamada de este tipo, creo yo que sería nefasto. O sea, posiblemente traslade la llamada a la entidad correspondiente para que tome acciones, pero indiscutiblemente sería sumamente frustrante para una persona o un niño o una mujer en una situación vulnerable como estas, tener una atención por un robot. Entonces yo creo que definitivamente la mezcla de ambas cosas, el saber mezclar, el saber cómo solucionar y qué poner en qué partes es el éxito de saber usar las inteligencias artificiales y que efectivamente no pase lo de la aerolínea y que terminemos pues en un problema gigante. Yo creo que la tecnología no debe ser un actuador directo, sino una herramienta para facilitar la vida de las personas. Nosotros en Américas creamos hace unos días uno de los casos que tenemos, que ha sido un caso de éxito, inclusive ganamos un concurso con una entidad financiera y creamos un Formabot. Ese Formabot es un asistente virtual que le ayuda a la gente en tiempo real, escuchando al cliente sobre lo que está solicitando y disponiéndole en tiempo real a la gente toda la información, las respuestas o documentaciones que de pronto requiere para poder dar la mejor respuesta oportuna y acertada. Entonces, ahí no estamos reemplazando, digamos, esa interacción del humano con el cliente, pero sí estamos potencializando todo lo que de pronto el agente no puede tener en determinado momento para dar una respuesta.
el Tiago, que es el Formabot, que fue creado inclusive con Cari.ai, con el módulo Geek de generativa, nos ha dado muy buen resultado. Y como te comento, pues fue también un caso de éxito con nuestro cliente. Muy interesantes respuestas. Y yo quisiera hacer una pequeña conclusión ahí, tratando de interpretar. Primero, yo diría que coincidimos en que la AI generativa no es la solución, es una herramienta. Y es una herramienta que hay que saber usar, hay que saber dónde se usa, cómo se usa. Y segundo, el tema de alucinaciones es un tema fuerte, pero mira que cómo los copilotos ayudan al asesor, aquí nos contaban ya, y cómo se puede convertir en una herramienta muy, muy buena. Ahí donde la interacción tecnología humano toma relevancia, ¿no? ¿Cómo me ayuda? ¿No? ¿Cómo me ayuda? Y definitivamente no olvidar que uno tiene que solucionar el problema al cliente, no es tecnología per se. Y ya para cerrar, me gustaría de ustedes, en su opinión, ¿ustedes para dónde creen que va esto? ¿Qué es lo que creen que va a pasar en los siguientes meses, años tal vez, con todo este tema de la IA generativa en nuestro mundo, en el mundo de la atención al cliente? Bueno, yo pienso que definitivamente la adopción de la IA generativa es algo que se viene, que no se viene tan rápido y tan inmediato como lo quisiéramos todos ya, que como estás diciendo, primero hay que empezarlo a aprovechar para aumentar las capacidades de nuestros agentes, de nuestros trabajadores, que después se vienen esos procesos donde existen ya los autopilot y son de cara directamente a los clientes atendiendo ciertas necesidades, porque si bien la tecnología tiene defectos, está evolucionando demasiado rápido y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos. Y si nosotros nos queremos preparar bien para el uso de esa tecnología, esa es una tecnología donde la inteligencia artificial tradicional se concentraba en toda la data que tenías en las plataformas, para explotarla, para predecir, para un montón de cosas. Y entonces las empresas se concentraron mucho en la inteligencia de negocios tradicional, en crear sus data mart, sus data warehouse y sus data lake y todo lo que exista. Pero ahorita la IA generativa llega con un cambio de paradigma grande y es que la data que más explota es la data con la que no estabas preparado en tu empresa para procesar, que es la que estaba en las grabaciones, en los chats, en los WhatsApp. Entonces, claro, se vienen los asistentes de los agentes, pero es que detrás de un asistente del agente, para que funcione bien, se requiere una base de conocimientos muy bien estructurada, que es lo que no te dicen. Y cuando estás de cara a tu cliente montando tu asistente de la gente, resulta que tus datos están en un sistema de consulta donde tienes un montón de pantallazos, flechas, imágenes y la IA generativa no te lo lee o te lo lee a más alto costo y no con una descripción completa. ¿Y qué será mejor para la gente? ¿Que me le describa una solución o me le muestre la flechita que hoy le muestra por dónde es que tiene que entrar al aplicativo? Entonces, creo que se viene una preparación importante a nivel de toda esa data estructurada, cómo tenemos que empezar a generar el nuevo contenido para nutrir esas bases de conocimiento, para que lo aprovechemos tanto en los copilots y en los ayudantes y asistentes de los agentes, de los programadores, de los formadores, como para que también podamos empezar a ponerlos de cara a clientes, ¿cierto? Entonces, el reto creo que está en la calidad de los datos, en la información, en el acceso y en la preparación de lo nuevo que se viene de acá para allá, para poderla explotar a futuro a medida que la tecnología mejore. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque se está cambiando constantemente y a unas velocidades impresionantes, pero te lo enmarco en lo que te decía al principio de las capacidades del contact center en 3 dimensiones. O sea, hay mayores capacidades para comprender. Entonces, claramente la inteligencia artificial la vamos a utilizar para predecir qué quiere el usuario final, para anticiparnos, para entenderlo y comprenderlo. Entonces, cada vez lo vamos a utilizar más en esa predicción. Lo segundo es en cómo hacemos una interacción empática. Entonces, seguramente lo que está pasando y lo va a pasar y lo que se viene es cada vez más asistentes virtuales conversacionales con capacidades naturales. Y la tercera dimensión en lo que está cambiando es en la capacidad de ejecución y de actuar y de resolver. Pues evidentemente ahí hay un cambio también como en 2 grandes capítulos. Uno como el que tú estabas diciendo, o Alex, que va a haber mucho más eficiencia en esos procesos del back office, ¿sí? Que se van a automatizar, por supuesto, pero también creo que va a haber un cambio importante allí en el rol, sobre todo esa capa de administración que hay en los BPOs, en ese overhead, ¿sí? Porque
Yo creo que ese rol va a cambiar, porque las cosas básicas automatizables las va a hacer una inteligencia artificial, el BPO se va a especializar y la capa de supervisión del BPO también va a cambiar su rol y se va a volver más coach, más creativo y no tanto técnico ni de control. Entonces yo creo que esos cambios van a suceder en nuestros negocios y a su vez va a permitir esas capacidades para mejorar los procesos de nuestros clientes y la experiencia de usuarios. Súper. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Hace un rato. Ok, bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo mirar en realidad en la vida real de lo que ya estamos viviendo, de lo que nos está pasando con los clientes, aterrizar todo este tema que ha generado pues tanta difusión, ¿no? Muchas gracias y espero pues que… Muchas gracias. Gracias.